Finalmente llegamos a la fase práctica del tema de panadería. Para que ustedes puedan entender a full esta clase, es necesario que revisen las dos clases teóricas que habíamos visto anteriormente, en donde les explico acerca de los tipos de harinas y también en donde les explico acerca de los diferentes prefermentos que podemos utilizar para la panadería y algunos de los fundamentos básicos panadería, como es la fórmula del panadero, que es básicamente las fórmulas porcentuadas y el comportamiento del gluten, ¿ok? Quise hacerlo de esta forma porque intentar hacer pan sin comprender el fundamento en realidad es casi una puerta abierta a que no les va a salir la primera, lo cual es sumamente normal cuando se trata de cocina. Creo que esto ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, pero es importante para mí que tengan todo el fundamento de panadería, al menos las partes esenciales o las partes básicas, antes de ir a la práctica. Para la primer práctica de hoy, porque son dos secciones, vamos a ver una receta de pan de barra, ¿ok? Les voy a enseñar por acá lo que ya tengo preparado. Nuevamente, discúlpenme el movimiento, pero tengo que estar pendiente de la cámara. Les enseño por acá lo que yo tengo preparado, que es básicamente ingredientes y la batidora. Y por acá tengo la receta que vamos a ver el día de hoy. Se trata de un pan de barra clásico que de origen inglés y en este pan, bueno, me llamó mucho la atención esta receta porque vamos a ver diferentes técnicas. Primero vamos a ver un soaker, vamos a ver el inicio de la elaboración de una masa madre y por supuesto vamos a ver la elaboración del pan. Para poder dar esta clase, yo ya tengo preparados algunos ingredientes, ¿vale? Tengo preparada ya una masa, básicamente. Tengo preparada ya una masa, tengo preparados los ingredientes para que podamos ir en el timing. Es importante que pongan atención a la forma en la que voy a ir preparando esta clase, en la que voy a ir desarrollando el pan, porque va a ser un poco confuso, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos de diferentes tiempos, tanto de activación o de humectación de harinas como de fermentación y de elaboración del pan per se, ¿ok? Entonces es importante que estén atentos al proceso. Sin embargo, yo por acá ya tengo la hojita con la receta completamente desarrollada que ustedes, por supuesto, me pueden pedir. Para este pan de barra que vamos a elaborar el día de hoy, tenemos un pan de barra que se llama Anandama. Es de origen inglés y es un tipo de masa. Hablamos también en las clases teóricas anteriores, así que no voy a profundizar ahí en esta clase. Es un tipo de masa enriquecida que lleva un método de fermentación directo porque utilizamos levadura instantánea y también lleva un método de fermentación indirecto porque vamos a aplicar un soaker o una prefermentación. Me pareció interesante empezar con este pan de barra porque es un pan versátil, es un pan que lleva diferentes técnicas de fermentación y al mismo tiempo es un pan que nos va a exigir observar técnica de amasado, ¿ok? Y tiempos, especialmente los tiempos. Así que necesitamos ingredientes muy sencillos. También, por otro lado, esta receta me pareció bastante buena porque es muy fácil de convertir al mundo de la panadería plant-based. Cuando hablamos del fundamento teórico, yo les explicaba que hay diferentes tipos de masas, masas enriquecidas, masas rústicas, masas no grasas. Masas rústicas y masas no grasas son muy similares o masas estándar. Sin embargo, la diferencia entre cada una de estas masas, una masa rústica y una masa enriquecida, es el tipo de amasado que se le da, ¿ok? El tipo de amasado que se le da. Para este caso tenemos una masa enriquecida básica porque lleva solamente como ingredientes adicionales miel de maple y aceite de oliva. Una masa rústica no lleva ninguno de estos dos ingredientes. Es importante que lo consideren. Nuevamente, este va a ser un elemento que va a jugar con el tipo de amasado que vamos a aplicar, el tipo de masa que estoy usando básicamente. Así que para esta receta necesito 575 gramos de harina panadera sin blanquear. Acá les voy a hacer un poquito de comercial. Quiero que vean esta bolsa de harina. Es una harina panadera 000, ¿vale? Y habíamos también ya hablado, así que otra vez no voy a ir para allá, habíamos hablado ya los tipos de harina y por qué buscamos específicamente harina 000 sin blanquear, ¿ok? Hablamos del tema de los betacarótenos y hablamos también qué significan estas cifras o esos números, así que lo voy a dejar ahí para que vayan a consultar la teoría si no lo han hecho.
Necesitan también 6 gramos de levadura instantánea y aquí también voy a hacer un poco de comercial porque esto es muy práctico. Esta levadura básicamente la encuentran en el súper. Habíamos hablado también ya de los diferentes tipos de levaduras biológicas que podemos encontrar. Hay levaduras químicas, levaduras biológicas. En el caso de la panadería solo necesitamos levaduras biológicas y vamos a usar levadura instantánea por la practicidad. Pueden utilizar también levadura fresca, pero recuerden que cambian los gramos de levadura fresca contra la levadura instantánea y esa proporción también la tienen en la parte teórica. Vamos a necesitar naturalmente agua. En este caso yo tengo agua a temperatura ambiente. Otro spoiler alert por acá, es bien importante que respeten las temperaturas de los ingredientes. Siempre que se pide algo a temperatura ambiente o a una temperatura específica, hay que trabajarlo de esa manera, especialmente con las harinas, porque estas tienen, recuerden, un punto de gelatinización. Si yo agrego agua caliente o agua fría, tengo un resultado diferente. Voy a necesitar también sal, 10 gramos de sal, 115 gramos de miel maple y 120, y 25 gramos, perdón, de aceite de oliva. Yo quise usar aceite de oliva por gusto personal, pueden utilizar aceite de ajonjolí, pueden utilizar aceite de coco, ¿ok? Y en este caso, con esta receta, yo voy a comenzar mostrándoles una masa que ya tengo lista. Esta masa que les voy a mostrar por acá, aquí estoy, es una masa que preparé anoche. Vean aquí, quiero que presten atención a varias cosas porque son puntos clave en el amasado y en el desarrollo de la masa. Tengo una masa con una textura completamente lisa. Pueden ver que no está rugosa. Y tengo una masa esponjosa. Vean, yo presiono a tacto y la masa regresa a su lugar. Entonces, estos son puntos clave a la hora de la elaboración de masas. Tienen que revisar que la masa esponje tenga una apariencia lisa y una vez que se presiona a tacto, puede regresar a su lugar. Acá yo apliqué ya un método de fermentación. Ahí no me ayudo con la cámara. Gracias. Acá yo apliqué un método de fermentación. Ahí está. Apliqué un método de fermentación en frío durante toda la noche. Esta masa prácticamente la preparé durante la noche y vean cómo está ya prácticamente lista para enmoldarse. Entonces voy a empezar un poquito al revés. Para este punto, estamos en un punto en donde yo ya habré trabajado la masa con anticipación y puedo empezar a enmoldar. Vaya a necesitar distintas herramientas que les aconsejo que tengan a la mano. Primero es un aspersor de agua, una brochita de plástico, termómetro interno que me va a ayudar a medir la temperatura y voy a tener por acá también un termómetro láser. Una cosa es temperatura interna y otra cosa es temperatura externa. Y el tipo de horno que voy a, perdón, de molde que voy a utilizar es este, que es básicamente un molde para barra de pan. En este caso yo tengo un molde antiadherente, pero pueden utilizar tranquilamente también uno de vidrio si ustedes lo tienen. Para esta receta que voy a elaborar hoy, probablemente me van a salir 2 barras de pan, ¿ok? Tengan eso en consideración, van a salir 2 barritas de pan, entonces para que estén listos para ello. Para preparar este molde, sencillamente lo vamos a pincelar con un poco de aceite de oliva y listo. Una de las bases para estirar masas o empezar a trabajar masas es primero, por supuesto, yo necesito tener siempre las manos frías y segundo, siempre necesito trabajar en una superficie enharinada, ¿vale? La superficie enharinada es lo que me va a ayudar básicamente a poder manejar esta masa sin que se adhiera a la superficie. Ahora no vamos a hacer un gran trabajo de boleado o de horneado, pero habrá masas con las que sí lo hagamos. Otra cosa que quisiera notar o que quisiera destacar acerca de esta masa es que es una masa que ya pasó por un proceso de desgasificación que les voy a explicar en un momentito más, ¿vale? Entonces voy a necesitar una báscula para revisar el peso total y voy a dividir en 2 partes. 1,350 kilos. Necesito 2 bolillos de 675 gramos. Es importante también que jamás salten o dejen de tener en cuenta los pesos de la masa, porque en el horno es sumamente importante el tamaño de la pieza que voy a hornear.
Quiero también aquí aprovechar que voy a hacer este corte para mostrarles algo. Esta masa, que como les mencionaba ahorita, ya estuvo trabajada toda la noche, ya tiene una apariencia de algo que se conoce como esponja. Entonces, observen esta textura. Pueden ver que es una masa alveolada y es una masa que tiene desarrollo de fibras. Todas estas fibras que estoy viendo son básicamente las formaciones de gluten que se desarrollaron por el amasado y por el tiempo de reposo, perdón. Miren, todas estas burbujas de aire es lo que estamos buscando, que son un buen indicador de que la masa va a tener buena ligereza, ¿ok? Entonces, superficie enharinada. Y este gluten ya estuvo reposando toda la noche, o más bien esta masa y el gluten de esta masa ya estuvieron reposando toda la noche. ¿Me prestas, por favor, el rodillo? Así que el gluten para este punto está relajado. Ya hablamos también de cómo se desarrolla el gluten y de los tiempos que necesita de reposo para que tenga buena extensibilidad. Si yo acabara de amasar esta masa recién e intentara estirarla al mismo tiempo para darle forma, sería muy probable que esta masa sencillamente nunca va a quedar en su lugar. Es normal que regresen hasta cierto punto, que no, nunca se quede fija, pero si esta masa se hubiera preparado en este mismo momento, eso sería muy difícil. Yo humedezco un poco, en este caso porque la masa, esta es la parte interna, y como quiero un pan de barra, simplemente voy a preparar un bollo, ¿vale? Esta es una barra básica, muy, muy básica. Entonces tengo por acá moldear, un poco de aceite de oliva. Y uno de los trucos para saber que la barra realmente va a tomar el tamaño del molde es siempre procurar que las puntas toquen la pared, ¿vale? De hecho, estoy viendo este molde está muy grande. Si tienen molde más pequeño, les puede funcionar. O colocar en su defecto la masa en una sola pieza. Muy bien, van a colocar su pan a molde y ahora el siguiente paso es la fermentación secundaria, ¿ok? Yo tuve una fermentación primaria en donde sencillamente hice el amasado una vez que ya agregué la levadura y agregué el soaker, que ahorita van a ver ese proceso. Dejé reposar en toda la noche en una fermentación en frío para permitir que las levaduras actuaran con los azúcares disponibles, que son básicamente los carbohidratos que hay naturalmente en la harina, y ese proceso se replicará durante toda la noche produciendo dióxido de carbono y favoreciendo al mismo tiempo la formación de moléculas de gluten por la hidratación. Entonces ya tuve esta fermentación nocturna. ¿Qué es lo que hace una fermentación lenta? Desarrollar sabores mucho más complejos en un pan, ¿ok? Si yo fermento en cuestión de 1 hora o 2 horas, voy a tener un pan, definitivamente sí voy a tener un pan, pero es un pan de fermentación rápida, es una fermentación mucho más comercial en mi perspectiva, ¿vale? Y no va a tener un sabor tan complicado. Les quiero poner el ejemplo de la masa madre. La masa madre es uno de esos panes que tiene muchísima complejidad en el sabor, justamente porque ha habido oportunidad para que esos carbohidratos se desdoblen y produzcan ácidos. Siempre, siempre, siempre a tener en consideración cuando yo voy a dejar una masa reposar o fermentar, tengo que cubrir con plástico, ¿vale? Siempre tengo que cubrir con plástico para evitar que la masa se seque. De hecho, otra de las técnicas que se usa para evitar la deshidratación y la formación de costra es pincelar con aceite. Esta masa está muy, muy activa, así que en cuestión de 30 minutos a temperatura ambiente, acaba de salir de refrigeración, va a tomar el tamaño que estoy buscando. El molde de cristal o antiadherente, es indiferente. Voy a cambiar de molde, en este caso el que yo tenía me quedó un poquito grande. No le tengan miedo a manipular la masa, sumamente maleable. Solamente traten de conservar su forma, ¿vale? Entonces, pincelado con aceite, boleado básico, cubrimos y fermentación a temperatura ambiente durante 30 minutos. Tengo por acá la segunda parte de la masa. Nuevamente espolvoreo superficie. Estiro con ayuda de rodillo. Siempre les recomiendo tener esta herramientita a la mano. Les funciona mucho si la masa llega a pegarse en superficie. Este es un básico de panadero también, la raspa de plástico. Espolvoreo con agua.
Esto es para pegar la superficie de la masa y boleado básico. Doblo hacia adentro para formar la barra. Podría amasar un poquito más si yo quiero, por ejemplo, en este caso, una superficie un poquito más lisa, pero no quiero alargar mi barra. En este caso sí me voy a quedar con un molde más grandecito. Nuevamente aceite. Y ojo, en esta primera fermentación es importante que dejen que la masa leude hasta el punto que tome el tamaño que estamos buscando en el que va a salir del horno. Es decir, esta masa se va a quedar afuera por 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea necesario. Eso depende también muchísimo de tu temperatura ambiental. Y se va a quedar afuera hasta que tome el tamaño que estoy buscando, que es casi 2 veces su tamaño. Y mientras esto siga ocurriendo, se ha estado formando dióxido, gases, básicamente, que van a formar los alvéolos interiores del pan. Nuevamente, cubro con papel film y reposamos durante 30 minutos. Ahora sí, vamos al inicio de la elaboración de estas masas. Y no se preocupen, hacer pan es un poco messy. Siempre va a ver todo un poco desordenado, pero es lo de menos. Muy bien. Tengo acá dos partes base. Una es un soaker, que es esto que pueden ver acá. Como ustedes, si pusieron atención en los ingredientes, esta masa tiene harina de maíz y en este caso, esta es la receta clásica inglesa de este pan de barra. Tiene un pequeño porcentual de otro tipo de harina. Ese porcentual generalmente ronda debajo del 20%. Nuevamente, vean la clase de fundamentos de fórmula de panadero para que ustedes vean cuánto pueden sustituir, porque acá estamos hablando de una harina sin gluten, ¿vale? Yo no puedo agregar más del 30-40% de una harina sin gluten, cuando es el gluten el que me da la estructura del pan. Entonces tengo este soaker. Yo básicamente lo que hice por acá fue mezclar harina de maíz con agua. Fueron 170 gramos de harina de maíz por 240 gramos de agua. Solamente lo mezclé, incorporé con mis manitas y vean, esto es como masita para tortillas. Y lo dejé reposar toda la noche. ¿Para qué funciona este soaker? Recuerden que una de las partes básicas de la formación de masas como tal es la hidratación, ¿ok? Y el desarrollo de sabor. Entonces, esto funciona como un pequeño prefermento, no es un fermento como tal, pero a la hora de hidratar y dejar reposar durante toda la noche, comienzo el desarrollo de sabores. Yo voy a iniciar mezclando solamente la mitad de la harina total que tengo en la receta, que son 575 gramos, voy a iniciar solamente con 287, si no me equivoco. Mezclando la mitad de la harina con el soaker y 240 mililitros más de agua, más levadura. Levadura instantánea, acá tengo 6 gramos. Esto que estoy haciendo acá es una esponja rápida. Otra cosa también es, no le tengan miedo a usar las manos en la panadería. Algo que les puedo advertir es que cuando se trata de masas enriquecidas, es muy fácil perder la paciencia porque son tipos de masas que pueden llegar a ser muy chiclosas. En este caso, todavía no estamos formando la masa, estamos formando una esponja, ¿vale? Y esta esponja lo que queremos es que active las levaduras y empiece a formar gases. ¿Podrías prender el horno, por favor? 175. Entonces voy a amasar. Lo pueden hacer en la superficie o lo pueden hacer dentro del bowl. Pueden usar la raspa para limpiarse las manos. Por ahora va a oler bastantito a maíz, no se preocupen. Ese olorcito va a desaparecer. Y también la consistencia. Amaso con una mano. Hay diferentes métodos de amasado. Ahorita que solamente voy a hacer la esponja, lo voy a hacer de esta manera. Pero cuando viene el amasado
final. Entonces sí pueden usar batidora, que estoy básicamente jalando de la orilla hacia el centro, repito, jalando de la orilla hacia el centro y repito. Vamos a amasar por aproximadamente 5 a 6 minutos si lo hacen a mano. Si lo hacen a máquina, 2 a 3 minutos a velocidad baja será suficiente. Y por supuesto, si lo hacen a máquina, usen el gancho. Si ustedes tienen algún lugar en específico que tiene mayor temperatura en casa, pueden colocarla más cerca de ahí. Por ejemplo, si tienen la estufa prendida, colocarla a un ladito o algún electrodoméstico que produce suficiente calor. Les va a ayudar como fermentador para iniciar a activar las levaduras. Entonces voy a formar mi soaker y quiero mostrarles la textura nuevamente. Es una textura muy rugosa. Y en este momento realmente no me interesa tener una masa completamente lisa como las que les enseñé al inicio de la clase con la masa que ya tengo formada. Una masa rugosa está bien porque en este caso estoy haciendo dos cosas nuevamente: autólisis, que es básicamente la hidratación de las harinas, y activación de levaduras. Entonces, formo mi soaker, siempre cubro con plástico y a reposar. En teoría, este soaker debería reposar, esta esponja, perdón, debería reposar al menos 1 hora y media. Pero en este caso no tenemos 1 hora y media, así que solo lo voy a reposar 30 minutos. ¿Cómo debería de lucir? Va a empezar, por supuesto, a doblar su tamaño o va a empezar a producir burbujas, ¿vale? Dependiendo nuevamente de la temperatura. Entonces, papel film a tacto, a veces no me entienden cuando les digo que es papel film a tacto, es esto, en contacto con la masa. Papel film a tacto y reposar durante 30 minutos. Ya estamos precalentando el horno a 175 y ya están leudando mis masas para pan de barro. Gracias. Bien, voy a despejar la superficie. En lo que esperamos esos 30 minutos, vamos a repasar una parte de la teoría. Hay 12 fases que son primordiales en la elaboración de pan. Estas fases también ya se las había platicado, pero no se las expliqué cuando hablamos de las diferentes técnicas de panadería, que son básicamente las 12 fases del panadero, y es un método que es importante que sigan si quieren tener los mejores resultados. Ahora se los voy a explicar. En primera instancia, y esto lo hemos visto también ya en las clases prácticas, tenemos siempre, gracias, esto lo hemos hablado también ya en las clases prácticas de los diferentes módulos del diplomado, y básicamente hablamos de mise en place como la fase número 1. ¿Por qué es importante? Lo voy a repetir, aunque creo que ya lo han visto suficiente dentro del diplomado. El mise en place es básicamente la preparación de ingredientes que les va a permitir ejecutar su receta correctamente sin que olviden nada, especialmente en panadería, en donde tenemos el tiempo muy contado y en donde cada uno de los ingredientes es importante. No se puede olvidar ningún ingrediente. Les voy a poner un ejemplo. Yo acabo de hacer este soaker, ¿cierto? En donde acabo de mezclar harina con diferentes levaduras y por acá tengo la sal. Imagínense que yo olvido pesar la sal en la elaboración de un pan. La sal es mi freno en la fermentación. Por eso, cuando estoy elaborando un soaker o cuando una esponja y cuando lo que yo quiero es activar levaduras, no agrego sal. Existen esponjas con sal, como por ejemplo la Viga y la Polish, que ya la vimos también en los fundamentos, pero en este caso que quiero una fermentación rápida, no agregué sal. Si yo no hubiera pesado la sal y no la coloco en ningún momento dentro del pan, no solamente voy a tener un pan insípido, sino también voy a tener un pan con una fermentación poco controlada o descontrolada. La segunda fase del panadero es el amasado. Les mencionaba, existen diferentes tipos de masas.
Las masas enriquecidas y las masas rústicas. En las masas rústicas tengo 3 ingredientes base, como levadura, harina, 4, perdón, y sal. Y en las masas enriquecidas entran otros elementos, como pueden ser diferentes tipos de azúcares y aceites. Y también las masas rústicas suelen ser masas con un tipo de hidratación mucho más elevado. En este caso, la hidratación de mi pan no supera el 57%, cuando en una masa rústica, por ejemplo, una baguette, yo puedo tener hidrataciones de hasta el 70%. Y esto, por supuesto, dicta cuánto trabajo tengo que aplicar para lograr que se desarrolle correctamente la masa. La masa tiene un potencial de hidratación o de absorción de agua y entre más gluten se desarrolla, mejor se incorpora a esa agua, por lo cual necesito amasados más prolongados. Esto puede ocurrir por una masa de muy alta hidratación o por una masa con una gran cantidad de aceite, como pueden ser las masas enriquecidas. Existen también las masas estándar, como la que estamos trabajando el día de hoy, que tiene una baja cantidad de aceite y tiene un porcentaje de hidratación moderado. Y esa masa estándar que tiene una menor cantidad de humedad y una menor cantidad de grasa requiere menor hidratación. El amasado juega una parte fundamental porque no solamente se desarrolla el gluten y se absorbe el agua, sino que también ese gluten tiene una resistencia o una elasticidad que se puede perder si yo sobreestimulo la masa o amaso de más. Imagínense que estoy tensando y tensando y tensando unos hilos. Va a llegar el punto en el que esos hilos simplemente han acumulado tanta tensión que van a romperse, ¿ok? Lo mismo ocurre con el gluten. Si yo sobreamaso, voy a tensar demasiado el gluten de mi masa y cuando yo la quiera trabajar, va a ser una masa que no tiene extensibilidad, que no se queda en su lugar y que se rompe con mucha facilidad y además que me va a dar un pan duro. ¿Cuándo sé que es el momento de detener un amasado? Cuando yo tengo una apariencia lisa y tersa en la superficie, ¿ok? Entonces, el amasado es fundamental. Hay mucha más información, por supuesto, sobre amasados. Les recomiendo que revisen el libro de Peter Reinhardt, Aprendiz de Panadero, en su página 64 a la 66 aproximadamente, habla de los diferentes métodos de amasado. Sin embargo, ahora rápidamente les estoy ayudando a entender qué tanto tiempo tienen que aplicar según el tipo de masa que van a trabajar. Esto también es importante que lo mantengan bajo observación. ¿Qué tipo de masa estoy elaborando? En este caso, en la receta yo se los coloqué. Después viene la fermentación primaria. En la fermentación primaria, yo básicamente lo que hago es comenzar ese proceso en donde se desarrollan todos estos microorganismos que le aportan no solo volumen, sino también sabor al pan. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, un pan elaborado con masa madre, estoy hablando de un cultivo salvaje. Si yo estoy hablando de un pan elaborado con una levadura biológica, como puede ser una levadura fresca o una levadura instantánea, estoy hablando de un método de fermentación directo, ¿ok? En donde yo agrego el tipo de levadura que va a fermentar este pan. Ese proceso de fermentación primaria, si se hace con una levadura o con un método directo, que es básicamente levadura instantánea o levadura fresca, lleva un tiempo de fermentación corto o puede llevar un tiempo de fermentación corto de aproximadamente 1 hora y media o hasta que duplique su tamaño. Sin embargo, yo les recomiendo mucho que investiguen sobre el tema de fermentación larga y fermentación en frío, que es básicamente donde yo ralentizo la actividad de estas levaduras para que todos esos azúcares y todos esos almidones se desdoblen lentamente y produzcan una mayor cantidad de ácido láctico. Eso me va a ayudar a extraer mucho más sabor del mismo grano que estoy trabajando que si yo aplico una fermentación rápida en donde simple y sencillamente produje dióxido de carbono, pero no desdoblamiento de azúcares, ¿ok? La fermentación larga básicamente me ayuda a extraer la mayor cantidad de sabor con la menor cantidad de ingredientes y el juego principal está en el tiempo, ¿ok? Entonces, fermentación primaria ideal para desarrollo de sabor, va de 1 hora con el método directo, 1 hora, 2 horas con método directo y overnight o toda la noche en refrigeración idealmente cuando se trata de cultivos salvajes como masa madre. También con levaduras instantáneas se puede hacer por fermentación larga, toda la noche. La fase número 4 es la desgasificación, en donde yo básicamente tengo mi harina que ya empezó, mi masa, perdón, que ya empezó a doblar su volumen y ya vemos una masa con muchas burbujas adentro y que está grande, ha duplicado su tamaño.
Si yo apliqué un método de fermentación larga, la primer desgasificación la tengo que hacer aproximadamente a las 12 horas, en donde yo sencillamente voy a tomar la masa, voy a literal a poncharla, a sacar todas esas burbujas de aire y voy a hacer un doblez por la mitad, giro y hago otro doblez por la mitad, ¿ok? Entonces imagínense, esta es una hoja, hago el primer doblez aquí y luego haría el segundo doblez hacia acá, ¿vale? Haciendo 4 dobleces en total. Esa desgasificación me va a ayudar a perder naturalmente el gas, pero no solo eso, también va a ayudar a que al liberarse ese dióxido de carbono se pierda la tensión en las fibras del gluten. Entonces el gluten se relaja, la masa queda mucho más suave y reinicio el ciclo de desarrollo de sabores con la desgasificación. Ese paso es importante si yo, por ejemplo, voy a fermentar por 24 horas, hago el primer ponchado a las 12 horas, hago la primera vuelta, hago la segunda vuelta y dejo fermentar nuevamente 12 horas más, descansó el gluten y reiniciamos el ciclo de aprovechamiento de azúcares. Después viene la división, que no es otra cosa que pesar por partes iguales la masa. Es bien importante que, por ejemplo, si yo esta masa la hubiera sacado 6 porciones, que cada porción pese exactamente lo mismo, porque a la hora de entrar al horno, el tamaño de la pieza va a tener una influencia directa en su cocción, ¿ok? Entonces, se van a cocinar mejor naturalmente todas aquellas piezas que tienen el mismo tamaño que piezas más grandes a más pequeñas, especialmente cuando se trata de piezas individuales. Después tenemos el tiempo de reposo, que es básicamente lo que ustedes me vieron hacer cuando inicié con estas barritas, que vean cómo están empezando a crecer. El tiempo de reposo, acá estas barritas todavía han tenido un reposo cortito. Este tiempo de reposo va a funcionar para que nuevamente se vuelva a formar ese dióxido y ese pan empiece a producir nuevo gluten, ¿vale? Tenemos después el moldeado, que es básicamente la forma final que el pan va a tomar. Hay diferentes, múltiples tipos de moldeado. Para ahora nos vamos a quedar solamente con el básico. Cuando hagamos la hogaza vamos a también a ver el boleado. En este caso solo les enseñé este primer doblez básico, que es el de una barra de pan, pero existen diferentes tipos de moldeado que se pueden aplicar con tijera y generalmente se hacen en una superficie de trabajo. Viene la fermentación secundaria, que es básicamente donde el pan toma el volumen deseado antes de entrar al horno, el enfriado, que es una parte fundamental para el desarrollo de un pan, y esta es la parte donde probablemente más tienen que armarse de paciencia, porque en ese enfriado básicamente es donde se culmina la gelatinización de los diferentes almidones que hay en esa barra de pan y le permitimos que tome forma y nuevamente, no solo que se enfríe, sino que tome forma y tome la textura final. Si tú cortas un pan inmediatamente después de haberlo sacado del horno, es muy probable que ese pan todavía se sienta húmedo, apelmazado y no con el sabor que estás buscando. Entonces, en cuanto el pan sale del horno, yo inmediatamente lo saco de la rejilla o del molde donde lo coloqué, lo saco del molde, lo coloco en una rejilla y tiene que pasar al menos 1 hora a 1 hora y media para que ese enfriado se lleve a cabo correctamente. Finalmente, el almacenamiento y consumo, y aquí es una parte un poco triste, porque difícilmente pueden conservar un pan casero por un tiempo prolongado, especialmente si son hechos, bueno, esto he encontrado, cuando hacen panes con levaduras frescas, generalmente se endurecen casi inmediatamente. Al siguiente día ese pan ya no tiene muy buena consistencia, se tiene que comer de inmediato. Con los panes hechos con cultivo salvaje tienen un mayor tiempo de vida y los panes hechos con métodos mezclados, como son las esponjas, como esto que estamos haciendo ahorita, duran un poquito más. Un pan nunca va a durar en buen estado simplemente en una bolsa de plástico y refrigeración, siempre se tiene que cortar y llevar a congelación, idealmente, y dejarse a temperatura ambiente antes de llevarse al horno para calentar. Entonces yo tendría que congelar mi pan ya cortado con el formato que estoy deseando, dejarlo a temperatura ambiente y posteriormente hornearlo para recuperar esa suavidad. De lo contrario, simplemente voy a deshidratar porque sería una forma muy agresiva de deshacer todos estos cristales de agua que se forman en el pan. Entonces, repasando rápidamente las 12 fases: mise en place, amasado, fermentación primaria, desgasificación, división, boleado, reposo, relajación de gluten, moldeado,
fermentación secundaria, que es donde el gluten toma el volumen que yo estoy deseando, horneado, enfriamiento y almacenamiento, ¿vale? 12 fases del pan. Esas son las 12 fases. Todo esto, nuevamente, les voy a compartir esta receta en digital. Vamos viendo cómo van estas hogacitas. Apenas van tomando volumen. Este molde quedó un poco grande, entonces nunca va a llegar, pero observen esto. Toda la formación del gluten de la esponja. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo lleva el horno prendido? Sí, pero está a todo. Ok. Vamos a continuar con la elaboración de masa. Y voy a seguir. Este no sería el momento adecuado para hacerlo, pero bueno, tenemos poco tiempo. Vamos a continuar elaborando la masa. Ya una vez que tengo mi soaker listo. Naturalmente mi soaker todavía no crece mucho, pero vean, ya empieza a ponerse esponjosito, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer por hoy en batidora, pero todo esto lo pueden hacer manual, ¿vale? No se asusten si ahora me ven usando una batidora y ustedes no tienen una batidora en casa. Todo esto lo pueden hacer manual. Quiero que vean cómo esta masa que originalmente estaba muy rugosa, ahora tiene una apariencia mucho más lisa y yo no hice nada. Esto fue autólisis. ¿Qué es la autólisis? Otra vez, la hidratación de los almidones. Yo voy a tomar mi esponjita. Voy a tomar mi esponjita. La voy a llevar al bowl. Y en el caso de la panadería, los ingredientes van derechito, ¿ok? No es como en la pastelería que tienen que cernir y agregar todo por fases, etcétera. Todos los ingredientes en este caso pueden ir derechito. Entonces agrego mi esponja, agrego miel maple. No todas las masas llevan miel, esta la lleva, es una masa enriquecida. Aceite de oliva. Pueden utilizar otro tipo de aceite según el sabor que busquen desarrollar. Y sal. La batidora, si yo la prendo en este momento, me va a secar un poquito volando la harina. Así que a mí me gusta primero incorporar un poco y después prender la batidora. En este caso voy a empezar a velocidad bajita y estoy buscando una masa ligeramente chiclosa. No, ese no era el gancho de panadores. Eso también es una observación importante. Si ustedes tienen batidora en casa, el aditamento a utilizar es el gancho, ¿vale? El gancho para panadería. Esta otra, las paletas, son para repostería. Incorporo un poquitín. Siempre traten de regresar todo al bowl, que nada quede fuera. ¿A cuánto está el horno? Velocidad baja. Y que la batidora empieza a hacer tu trabajo. Si yo estuviera haciendo esta mano, probablemente me tomaría unos 6, 8 hasta 10 minutos incorporar. No sé si puedo acercar menos. Vamos a amasar por unos 4 minutos aproximadamente. Ven, no se queda nada pegado en las paredes. Si la mezcla se empieza a quedar pegada en las paredes, tengan siempre una espatulita en la mano y es importante bajar la mezcla e incorporarlo todo. No se sientan nunca con miedo de agregar un poco más de agua o un poco más de harina si fuera necesario. Según vayan viendo se comporta, pero sean muy cautelosos por pequeñas cucharaditas apenas. No tiene picos más. Yo podría aumentar la velocidad y pensaríamos que esto así sale más rápido si yo aumento la velocidad. La realidad es que si yo aumento la velocidad, lo único que voy a conseguir es tensar demasiado el gluten sin dar tiempo a la hidratación. Una parte muy importante del amasado es la hidratación. La esponja, el soaker que hicimos y la esponja, ponen dos fases, un soaker y una esponja, básicamente lo que ayudan es hacer una prehidratación. Pero si yo no hago una hidratación lenta,
es muy probable que esta masa se tense demasiado. Vamos a ver por acá. ¿Es verdad que si se pasa uno del amasado queda el pan apelmazado, es decir, que ya no se esponja? Sí. Eso es justamente lo que les estoy explicando ahorita. Yo podría aumentar la velocidad y pensar, claro, con eso aventajo un poco el proceso. Sin embargo, al aumentar la velocidad, lo único que estoy haciendo es no dar tiempo para que las moléculas de gluten se hidraten correctamente y tensar al gluten innecesariamente. Por eso se queda el pan apelmazado o el pan duro o como piedra, ¿vale? Se tensa y se rompe. Entonces es importante que se trabaje lentamente y es importante que estén bien atentos de la textura. Yo agregué un pequeño chorrito de agua, quiero que mi masa esté un poquito más pegajosa. ¿Por qué les digo que no tengan miedo de agregar agua o harina? Ustedes pensarían, bueno, la receta ya está estructurada. Sin embargo, todas las harinas, independientes, cada marca de harina tiene un porcentaje de absorción de agua distinto. Entonces, también esto es importante entender. Cuando yo estoy haciendo un pan, solamente por vivir en un lugar diferente, por usar un producto diferente, va a haber variaciones, tanto en la temperatura de horneado como en la formación de la masa. Entonces, todas las masas probablemente van a tener más o menos porcentaje de absorción de agua y eso va a influir en la textura final. Entonces, puede que haya algunas harinas que les pidan, algunas masas, perdón, que les pidan un poco más de harina que estén muy secas y algunas masas que les pidan un poco más de agua. ¿Cómo saber si la masa necesita más agua? Simplemente por observación y siempre sean muy atentos a las instrucciones. En este caso, cuando vean la receta que les escribí para el desarrollo de este pan, van a ver que les pido una masa pegajosa y maleable, ¿ok? No se adhiere a las paredes y es lo suficientemente suave. Características que tengo exactamente en este momento. Pero si yo la siento dura, puedo agregar más agua y siempre cuando yo vea que no se pega al bowl, entonces, sé que tengo las características que estoy buscando. Nunca sobreamasen, ¿vale? Siempre quédense, prefieran quedarse un poquito por abajo. Entonces, gracias. Voy a sacar ya la batidora de acá porque quiero enseñarles un poquito de amasado a mano, ¿vale? Primero, ver la textura. Todos los ingredientes están formados. Bueno, por acá tengo un granito de sal, no pasa nada. Si yo no tuviera batidora, ¿cómo voy a amasar? Yo lo que haría sería iniciar un poquito como hice con el soaker, que es básicamente mezclar todos los ingredientes en el bowl hasta que estén medianamente incorporados. Y existen diferentes métodos de amasado. A mí me gusta este que están viendo, que es básicamente en cruz, en donde yo apoyo con la palma de mi mano, vaya, esta parte de acá, y que también es importante que consideren no sobreamasar. Es muy difícil sobreamasar cuando se amasa a mano. Les van a calambrar los brazos primero. Cuando amasan con máquina, entonces sí es mucho más probable que puedan sobreamasar. Y vean, yo hago esto que estoy haciendo, se llama boleado y me sirve para ver la textura del pan. Si yo todavía veo una textura bastante rugosa, es porque esta masa todavía no se ha desarrollado lo suficiente. Y luego viene la prueba de la membrana, en donde yo tendría la capacidad de poder estirar la masa sin que se rompa, ¿vale? Aquí yo todavía tengo un hueco, entonces puedo seguir amasando unos minutos más. Esta masa tiene más tolerancia y vean cómo es suave y no se adhiere a la superficie. ¿Qué estoy haciendo nuevamente? Hidratar y formar gluten. Si amasan a mano, tengan en cuenta no solo que les van a doler los brazos, les va a tomar mucho más tiempo amasar, aproximadamente 10 a 15 minutos. Si esto fuera una masa enriquecida, se aplican otro tipo de amasados porque es muy húmeda y se adhiere con mucha facilidad a la superficie, mucha. Y ustedes incluso podrían pensar que la masa no está saliendo bien, pero créanme, es cuestión de paciencia. Ahora yo combiné los amasados solo para mostrarles, para quienes tienen robot de cocina, quienes tienen la batidora en casa, sepan cómo sacarle provecho, y quienes no la tienen, no se agobien porque aún así pueden seguir haciendo pan. Nuevamente acá, ahorita les voy a mostrar. Otra cosa también que cambia mucho es la temperatura. Cuando ustedes amasan en máquina,
tienen el calor de la fricción constante y tienen el calor del motor de la máquina. ¿Okay? Si yo sobreamaso en máquina, no solamente voy a tensar el gluten, sino también voy a aumentar la temperatura y a exponer a las levaduras y probablemente dañarlas por el calor. Cuando yo amaso a mano, soy mucho más gentil con el gluten y el calor de mis manos nunca va a llegar a ser el mismo que el de la máquina y va a mantener las levaduras intactas. ¿Quieres intentarlo? Sí, sí. Quiero que vean textura por acá, mucho más lisita, mucho más lisita. Vamos a ver. Cruzado. Vean, este es un buen ejemplo porque él está aprendiendo a hacer pan y es importante ver con qué agilidad lo hace porque ustedes también lo van a hacer en casa. Apoyo con la palma de la mano, ¿ah? Y regreso en cruz, presiono lo suficiente y regreso, presiono y regreso. Eso, regreso con los dedos. Muy bien, excelente. Un poquito más de velocidad. Ajá. Esta masa es muy noble. Como pueden ver, no se pega nada y la superficie no está enharinada. Hay masas un poquito más complejas que esto, que sí les podrían traer un poquito más de trabajo. Ahí nos detenemos. Vamos a ver textura. Nuevamente, puedo aplicar boleado. Yo simplemente voy de las orillas hacia el centro, pretendiendo estirar la superficie de la masa y cerrarlo. Eso, más lento, más lento. Ajá. Entra las manos por abajo. La bolita va por abajo. Dame un momento. Abajo siempre se forman los pliegues, ¿vale? Entonces, tengo mi masita y yo uso las manos como si fueran una especie de cuchilla. Jalo hacia el centro, jalo hacia el centro, jalo hacia el centro. Presiono un poquito la superficie, jalo hacia el centro y cierro, ¿ok? Esto es el boleado. Nuevamente vemos prueba de membrana. Vamos a ver. Se está empezando a desarrollar un poquito mejor. Ya no se rompe con tanta facilidad, pero podemos seguir amasando. Trata de no romperla. Pueden humedecer más si lo necesitan. Muy bien. Ahora sigo yo. Bien. Esta masa, como la voy a llevar a... Aquí viene otro truco también con este tema del amasado. Como esta es una masa que va a ir a fermentación larga, y quiere que vea el empuje, empujo, regreso con los dedos, empujo, regreso con los dedos, ¿vale? Como esta es una masa que se va a ir a fermentación larga, no necesita que yo la esté amasando por tiempo prolongado. No necesito estar aquí 30 minutos. ¿Por qué? Porque la masa va a reposar en refrigeración y el gluten, perdón, va a terminar de formarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el mismo bowl, donde formaron su soaker o su esponja, van a colocar un chorro de aceite de oliva. Y vamos a embarrar toda la masita del aceite de oliva y la superficie del molde, ¿vale? Nuevamente esto para evitar que se reseque. Y además de esto, gracias. Y además de esto, vamos a cubrir con papel film. Sí, por favor. Entonces, muy bien. Yo por acá ya tengo mi masita con un tiempo de amasado suficiente. Y ahora me voy a ir, porque a mí yo lo prefiero de esta manera, me gusta más el pan con sabores más desarrollados. Me voy a ir a un método de fermentación larga y este panecito ya no va a saber de mí hasta mañana. En este punto estaba la masa con la que empezamos a trabajar en el inicio de la clase. Tenía exactamente este mismo proceso. La única diferencia que tenía es que ya había pasado por este tiempo de reposo. Cubrimos, yo le pongo siempre doble, pongo uno a tacto y otro que cubre la superficie para evitar que entre aire, ¿vale? Consideren eso. El aire reseca con mucha facilidad las masas. Sacan el aire. Y ahora sí, refrigeración overnight. Allá va el panecito. Y estamos listos para meter estas dos hogacitas a hornearse. Vean cómo ha cambiado su tamaño. Y aquí en este punto, en esta fase de moldeado,
se pueden hacer decoraciones, ¿vale? Yo voy a rociar un poquito la superficie de mi pan con agua. ¿Me pasarías la harina de maíz, por favor? Vean cómo la importancia del molde. Este molde en el que cupo perfectamente la barra y este molde que le falta un poquito más de espacio. No pasa nada, igual va a salir, pero va a quedar un poquito más amorfo. Y bueno, si no somos fans de los panes que salen chuequitos, o como de las tortillas chuecas, pues esta es nuestra parte favorita. Un poquito de harina en la superficie. Estoy usando harina de maíz, simplemente para darle un toquecito. Listo. Vamos a entrar al horno. Ya estamos pasaditos de la hora de la clase. No van a alcanzar a ver cómo sale el pan del horno, pero yo les voy a prometer que les voy a cargar fotos y videos del pan. Miren, vean esto, es una burbuja de aire. Está súper bien fermentado este pan. ¿Ven cómo regresa a su forma original, aunque yo lo presione? No van a alcanzar a ver cómo salen estas barritas. Con el pan rústico, sí. No van a alcanzar a ver cómo salen estos barritos del horno, pero yo les voy a subir el resultado final en un video y en fotografías al grupo de soporte junto con la receta. Dejen sus dudas en los videos. Esta clase se va a quedar grabada y se va a quedar cargada, igual que la receta, así que ustedes lo pueden revisar en cualquier otro momento y replicarlo en cualquier oportunidad. Estoy tratando de elegir recetas muy versátiles, con ingredientes fáciles de conseguir y repito, si ustedes no vieron las clases teóricas, necesitan ver las clases teóricas para entender una buena parte de la información que les acabo de dar en la elaboración de estos dos panecitos. ¿Puedes ir a la cámara, por favor? Ahí. Muy bien. ¿Listo? Muchas gracias por su atención el día de hoy. Hasta acá la clase de panadería. Lo único que resta es hornear. Como paréntesis, vamos a hornear a 175 grados por aproximadamente 18 a 25 minutos. En todos los hornos es variable. Consideren la ciudad en la que viven. Si viven en Ciudad de México, ¿es más alto? Y necesitan modificar la temperatura. Para mí, que estoy en Guadalajara, voy a hornear a 175 por aproximadamente 25 minutos o hasta que la superficie del pan, las paredes y el fondo luzcan dorados. Otras dos herramientas imprescindibles. Si quieren cocinar bien, necesitan termómetros. Termómetro interno, la temperatura de cocción interna de una masa estándar como esta es de aproximadamente 88 grados centígrados, 82, 88 grados centígrados, y con esto puedo medir temperatura externa que va a estar seguramente sobre los 100 grados. Pero guíense mucho también por la apariencia. Necesitan que el pan luzca dorado y con una textura de corteza, uniforme, no dura, sino uniforme. Vamos a seguir con esta clase, les voy a cargar un videíto en donde vamos a elaborar masa madre y la siguiente clase práctica, con suerte, elaboramos una hogaza de sourdough. Vamos a llevar estos panecitos al horno. Tengo por acá ya el termómetro. Vamos a colocar en la parte media. Uy, eso fue muy detrás. Voy a hornear 20 minutos. Coloquen timers siempre. Voy a hornear 20 minutos y de pasados esos 20 minutos voy a girar los moldes para que la cocción sea uniforme y siempre voy a estar al tanto del horno. Perdón, les dije 18, 20 minutos, son 40, 50 minutos. 20 minutos, hago un giro y 20, 25 minutos más. ¿Vale? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.